Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. ¿Revisaron el calendario de exámenes? Hola. Sí, Licen, hemos revisado. Si no me equivoco, nos toca en la segunda semana, ¿no? Sí, nos corresponde el día 8. Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a esperar un minuto a ver si los demás se incorporan. Nada, más bien se están saliendo. ¿Qué pasa? Está bajo el internet. Bien, vamos a comenzar. Como bien revisaron, ya nos enviaron el rol de exámenes finales. Sábado terminan las clases, por tanto nos queda solamente la clase de hoy y la del jueves para terminar con lo que es la parte teórica del proyecto de investigación. En la clase de hoy, como continuidad del capítulo número 3, en el diseño de la investigación vamos a hablar sobre las técnicas y los instrumentos que nos vamos a diseñar para trabajar con esa muestra que supuestamente vamos a seleccionar de la que hablamos en la clase anterior. ¿Qué son los métodos y las técnicas de investigación científica? Estas técnicas no son más que instrumentos que vamos a utilizar para obtener la información relevante que estamos buscando para darle solución al problema que nos hemos planteado. Bien, en el proyecto de investigación, como bien lo dice, vamos a diseñar, en este caso, no vamos a aplicar ninguna técnica, pero como les he indicado, tenemos que hacer el diseño de aquellas técnicas que hemos seleccionado, vamos a trabajar con la muestra. Yo les tengo aquí un material con algunas técnicas que ustedes pueden utilizar, pero les compartí también ya en el grupo un libro
en formato digital. Este libro es denominado Instrumentos de Evaluación Psicológica. Además de las técnicas y los métodos que vamos a utilizar, si alguno de ustedes desea, pues puede utilizar algunas de esos tests que aparecen en el libro. Para realizar el trabajo de investigación científica, el investigador deberá tener presente qué tipo de investigación realizará. Ya eso hablamos en la clase anterior. Debemos tener también bien identificado el problema, los antecedentes históricos, contextuales, etcétera. Ya todo eso está listo, ¿verdad? Vamos a tomar metodológicamente las técnicas implementadas por otros investigadores referente al tema. Es decir, estamos ya hablando aquí del marco teórico de la investigación. Lo tenemos también, ¿no es cierto? Por tanto, este trabajo de investigación metodológico ayudará al investigador a saber y comprender cada uno de los sesgos de nuestra investigación. El objetivo principal es que el investigador pueda identificar los tipos de técnicas y métodos existentes para hacer la selección de los que necesita aplicar. Digo necesito porque no son los que yo desee aplicar, sino los que tengan concordancia con nuestro tema de investigación. A continuación, yo les relaciono algunos métodos que podemos utilizar. Ya ustedes están viendo ahí algunos métodos de la investigación. Pero, fíjense, a pesar de que ustedes utilicen algún método de esto, yo necesito que ustedes mencionen y hagan referencia específicamente a este método empírico que es muy importante en nuestra investigación y es la observación. Vamos a estar observando el comportamiento de las personas, vamos a estar observando el movimiento en las empresas, en dependencia del título de investigación que tenga cada uno de ustedes, pero no podemos dejar de mencionar la observación como método empírico. Después que ustedes ofrezcan el concepto de observación, van a especificar qué tipo de observación van a utilizar. Si van a utilizar una observación directa, una indirecta, una observación participativa, el tipo de investigación de observación, disculpen, deben mencionarla de manera más específica. De todos modos, aquí yo les presento el concepto de observación, las características, las cualidades de la observación. Es decir, que ya en los materiales de estudio ustedes se pueden ir aprovechando de algunos conceptos para que nada más tengan que copiar y pegar en lo que a conceptos se refiere. Ahora, les menciono también, aquí están los tipos de observación. La observación simple, sistemática, objetiva, participativa, no participativa, la observación abierta. De ahí ustedes van a seleccionar qué tipo de observación van a utilizar. Esto es en cuanto a los métodos de obtención de información. Ahora, en cuanto a los instrumentos o técnicas, también les he relacionado aquí algunos, pero hay muchas más técnicas que ustedes pueden buscar en internet. Dentro de estas técnicas que podemos ir utilizando, yo les muestro aquí algunas. Una de ellas puede ser la entrevista. Pero una vez que yo hago referencia a la técnica de la entrevista que voy a utilizar, de igual manera que en la observación yo debo especificar
¿qué tipo de entrevista voy a realizar? Tenemos la entrevista estructurada, la no estructurada y la semiestructurada. Yo les sugiero que utilicen la entrevista semiestructurada, porque el beneficio que tiene esta es que está sujeta a cambios. Es decir, yo estoy haciendo la entrevista a mi muestra en este caso, y como estoy utilizando una entrevista semiestructurada, se me ocurre hacerle otra pregunta. Y este tipo de entrevista me da la medida de incrementar una pregunta más en la entrevista. Sin embargo, la entrevista estructurada no me admite cambios. Es decir, es rígidamente como yo la tengo establecida. ¿Hasta aquí me están entendiendo o hay alguna pregunta? Bien, con respecto al diseño de estas técnicas, como bien dice la palabra, solamente vamos a diseñarlas. En este proyecto de investigación no vamos a obtener resultados, ni conclusiones, ni vamos a hacer recomendaciones. Es decir, que nos vamos a quedar en la planificación de lo que vamos a hacer. Por tanto, solamente vamos a diseñar esas técnicas. Bien, ahí con respecto a la entrevista. Les cité también la encuesta. Bien, ¿cuál es el beneficio de la encuesta? Tiene por característica que es anónima. Tiene otro beneficio que lo puedo aplicar de manera grupal. Es decir, si la muestra que yo he seleccionado teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, al final arroja, por ejemplo, que tengo 30 personas en mi muestra, ¿verdad? Entonces, yo he decidido utilizar esta técnica, la encuesta. La puedo utilizar de manera grupal. Es decir, que en un momento determinado, yo puedo hacer la encuesta a mi grupo de investigación, a mi muestra, ¿verdad? Esta encuesta se caracteriza por ser anónima. ¿Cuál es la ventaja del anonimato? Que la persona, cuando no tiene que reflejar sus datos personales en una técnica, pues tiende a hacer mejores comentarios, tiende a ser más sincero, hace referencia a las preguntas más abiertamente, es decir, no tengo nada que ocultar porque en definitiva mi nombre no va a aparecer. Nadie va a saber si mi respuesta fue positiva o negativa porque precisamente es anónima. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la encuesta, pero no siempre se puede aplicar. Ya ustedes decidirán qué técnicas van a utilizar para obtener información. Otra de las técnicas que les he citado aquí es el cuestionario. El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Ahora, ¿qué ventajas tiene el cuestionario? Aquí yo puedo hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas, preguntas directas o preguntas indirectas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Por ejemplo, María Fernanda. ¿Sí, Licen? ¿Le gusta la carrera que está estudiando? Sí. Ahí está la respuesta cerrada, porque yo hice una pregunta cerrada. Es decir, me van a responder sí o no. Pero si yo le digo, María Fernanda,
¿Por qué usted ha decidido estudiar esa carrera? Entonces ahí María Fernanda me puede dar más argumentos. A ver, María Fernanda, ¿por qué usted ha elegido estudiar esta carrera? Porque es algo que realmente, bueno, tenemos relacionadas las materias con lo que es marketing, publicidad y es algo también que me gusta eso. Porque le gusta. ¿Qué más puede ser? Porque le puede generar ingresos, porque tiene vocación para ello. Es decir, que la respuesta es más amplia. Y disculpa, María Fernanda, por tomarte de ejemplo, pero entendieron a través del ejemplo en qué consiste una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Respóndanme, por favor. Sí, licencia, se entiende. ¿Y los Sí, listo. demás? Sí, listo, se entiende. Bien. Sí, Lisa. Aquí yo les cito algunos ejemplos de preguntas cerradas, de preguntas directas, preguntas indirectas. ¿Ya? Para que ustedes se puedan ubicar a través de los ejemplos. Bien. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el test. Este test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta, pero tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, de la conducta, de determinados comportamientos y características individuales o colectivas, como puede ser la inteligencia, el interés, las actitudes, el rendimiento, la memoria, la manipulación, el estrés, etc. Para este tipo de técnica es el libro que les he enviado en PDF, Instrumentos de Evaluación Psicológica. En ese libro, si ustedes deciden utilizar alguna técnica de este, algún instrumento de estos, en el mismo libro les explica cómo van a aplicar la técnica, cuál es el recurso que van a utilizar, de qué manera van a interpretar los resultados de la técnica, etc. Bien, seguimos avanzando. Otra de las técnicas que podemos utilizar es la revisión de documentos. Si yo voy a hacer mi investigación, por ejemplo, en una empresa y voy a utilizar, por ejemplo, algún reglamento de trabajo, alguna normativa, y yo en mi investigación me estoy planificando modificar algo en la empresa, entonces esa técnica la puedo utilizar. Se llama así revisión de documentos. Es decir, que yo me puedo presentar ante esa empresa y solicitar revisar algún documento para obtener información, puede ser cualitativa o cuantitativa, sobre la problemática que yo estoy investigando, siempre con el objetivo de obtener información para en el futuro trazarme las técnicas de la solución al problema que yo me estoy planteando. Bien. Con respecto a las técnicas, a grosso modo les he hecho alguna explicación para que ustedes se ubiquen en cuanto a las características, modos de aplicación, etc. Ahora, es importante, necesario y obligatorio utilizar al menos un método. Mi sugerencia es utilizar la observación, pero ahí tienen más métodos en el material de estudio. Ustedes eligen el que se corresponda más con su investigación. Tienen también la relación de estas técnicas o instrumentos que les he mencionado.
pero existen muchas más técnicas para obtener información. Lo que sucede es que vamos a utilizar como mínimo 2 técnicas para obtener información y un método empírico o un método científico. Es decir, que en el diseño tienen que aparecer 3 instrumentos para obtener información, mínimo 3. Si bien es la observación, la entrevista y la encuesta, si bien es la observación, el cuestionario y un test, ya eso es a decisión de ustedes. Ahora, preguntas. Disculpe, Licen, en el tema de la observación, no es lo mismo que la encuesta, perdón, en el sentido, digamos, de que solo observo respondiendo a ciertas preguntas. No, porque ¿qué sucede? Que la observación ustedes la van a hacer, como ya lo dicen, observar el comportamiento de algo. Sin embargo, la encuesta la van a diseñar, es decir, las preguntas las van a diseñar. Y esto va a aparecer justamente ahí en el diseño de la investigación, ustedes van a diseñar, no se va a aplicar en este momento, pero todas las preguntas tienen que aparecer. Ahora, existen diferentes maneras de preguntar. Fíjense, yo puedo utilizar, por ejemplo, una pregunta en la que doy opciones de respuesta y el entrevistado va a seleccionar. Por ejemplo, si yo digo, ¿usted considera que en la Plaza 24 visitan diariamente 500 personas, 1000 personas, 5000 personas? Ahí el entrevistado, disculpen, el entrevistado tiene la opción de elegir una de las 3 alternativas, ¿verdad? Tengo otra manera de preguntar. Si yo les pregunto, del 1 al 10, dígame cuál sería el porciento de fluencia de las personas en la Plaza 24. Entonces ya yo me ubico. Si me dicen 2, es baja. Si me dicen 5, es media. Pero si me dicen 9, es alta el nivel de visitas a la Plaza 24. Y así sucesivamente existen diferentes maneras de preguntar. Ahorita yo les pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto están entendiendo el tema de hoy? Marioli. 8. Ya eso me da la medida de que están aprendiendo algo o me están entendiendo algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta misma manera, ustedes se van a planificar esas técnicas que solo va a quedar en la planificación, repito. Generalmente las preguntas, de 15 a 20 preguntas. Traten de mezclar preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas directas, preguntas así de selección múltiple. Traten de mezclar todo para que sea más vistoso el diseño de la investigación. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a los métodos y técnicas? Una pregunta, en todo caso, tenemos que hacer 3 tipos, o sea, tenemos que basarnos en 3 tipos de herramientas. Digamos que la principal que yo me quiero basar es la encuesta. Seguido de eso, puedo hacer la entrevista basándome en las preguntas de la encuesta, ¿verdad? Exactamente. También la observación puedo realizarla respondiendo a las preguntas de mi encuesta.
Claro, la observación va a estar en todo momento, porque cuando yo te estoy haciendo una entrevista, es decir, estamos, Marcelo y yo estamos conversando aquí, por ejemplo, por eso yo les pido tanto que me enciendan, que me presenten las cámaras, porque me gusta mirar el comportamiento de ustedes. Y ahí lo estoy evaluando. De solo mirarlo, yo sé si me están entendiendo o no lo que les digo. Por eso les pido que me activen las cámaras, ¿verdad? Asimismo va a ser en el cuestionario, en la entrevista, en la encuesta, en todo momento vamos a estar observando el comportamiento de las personas. Si nos están mintiendo, si están ocultando información, si nos están tergiversando información. Todo es expresado mediante el comportamiento. No hay mejor técnica que esa. Por eso, la importancia de la observación. ¿Alguna otra pregunta? Más preguntas, pregunten, no se queden con dudas que ya no tenemos tiempo para estar revisando. Ya yo el día primero comienzo con exámenes finales y tengo que calificar todos los proyectos y además otras materias. De todas maneras, yo voy a buscar ahora, a ver si me encuentro algún proyecto de investigación en mi librero y les voy a estar enviando screen de algún diseño de una entrevista o algo así. Voy a buscar. Hasta aquí todo se ha entendido. Sí, Listen, disculpe una consulta. Sí. Entonces, ¿haremos la defensa? Haremos la defensa. Hasta este momento no han orientado a hacer exámenes presenciales ni semipresenciales. Hasta este momento, ustedes se van a grabar haciendo la defensa de sus proyectos de investigación. ¿Ya? Ya, Listen, está bien. Si hay cambios, yo les aviso enseguida, como hoy, que rápidamente les envié el rol de examen. Si hay cambios, yo les aviso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Podemos continuar? Sí, Listen. Bien. Después de hacer el diseño de las técnicas y los métodos que voy a utilizar, tengo que planificarme. Tengo que planificarme toda mi investigación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña tabla. A esa tabla le vamos a hacer 4 columnas. Fecha, no, creo que 5. Fecha, hora, lugar, actividad y participantes. Anoten fecha, hora, lugar, actividad y participantes. ¿Qué yo voy a hacer en esa tabla? Planificarme las actividades que voy a desarrollar. Por ejemplo, si yo voy a realizar una observación de campo, esa es la observación participativa, es decir, yo voy a ir a la empresa, a la institución, al mercado, donde estoy haciendo mi investigación y solamente voy a observar. Observación participativa va a ser el día 23 de junio a las 3 de la tarde. ¿Dónde va a ser? En el mercado La Ramada. ¿Quiénes van a participar? El investigador y, en este caso, los trabajadores que se encuentren allí presentes. Pero el día 28 yo me he planificado realizar la encuesta. 28
28 de julio o de junio, la fecha que ustedes elijan, el día 28 de junio a las 9 de la mañana, voy a hacer la encuesta y quiénes van a participar, el investigador y los encuestados, que va a ser esa muestra, tiene que coincidir con la muestra que ustedes han seleccionado. Continúo. El día 29 voy a realizar la entrevista, pero si yo tengo, por ejemplo, 30 personas en mi muestra, no voy a poder hacer la entrevista en 1 hora. Entonces, yo he decidido hacer 2 grupos, 2 subgrupos. Entonces, voy a planificarme la entrevista para el día 29 a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Si quiero dividirlo en 3 subgrupos. ¿Quiénes van a participar? El investigador y el entrevistado. ¿Se entiende lo que van a reflejar en la tabla? Más o menos le dicen, ¿la podrá repetir una vez, por favor? Bien, les decía, la tabla la vamos a dividir, vamos a hacer 5 columnas en la tabla. Fecha, hora, lugar, actividad y participantes. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, le dicen. Sí, Liz. Ya. Entonces, yo me voy a planificar realizar una observación participativa, es decir, yo voy a estar en el mercado como si yo fuera a comprar, pero lo que estoy observando. Voy a realizar una observación participativa el día 23 de junio a las 3 de la tarde. ¿Y quién va a participar? El observador solamente. Pero el día 24 voy a realizar la encuesta. Entonces, el día 24 a las 5 de la tarde, en el mercado de la Ramada, voy a realizar la encuesta. ¿Quiénes van a participar? El investigador y los encuestados. Los encuestados es la muestra, recuerden, es a la muestra a la que ustedes van a evaluar. Continúo mi planificación. El día 25 a las 9 de la mañana, en el mercado de la Ramada, voy a hacer mi entrevista. Pero como la entrevista es un diálogo, fíjense, tienen que estudiarse las características de cada técnica. La entrevista es un diálogo entre 2 personas, el entrevistado y el entrevistador, no lo puedo hacer en 1 hora. Entonces, la entrevista yo me voy a planificar hacer en 3 tiempos. Voy a hacer una entrevista de 8 a 9 de la mañana, voy a hacer una entrevista de 12 a 1 de la tarde y voy a hacer una entrevista de 8 a 9 de la noche. Así, con hora, tiene que estar planificado. ¿Quiénes son los participantes? El investigador y el entrevistado. Y así sucesivamente se van a planificar todo lo que van a hacer en esta etapa. ¿Entendieron? Sí, le dicen. Ya. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sé que ustedes están procesando todo esto, pero ahí van a tener el material de estudio y la grabación de la clase. Si sienten duda, vuelven a ver la grabación de la clase y aclaran lo que tienen que hacer. De cualquier manera, yo voy a estar enviándoles screen. ¿Alguna otra pregunta? Ya esto es lo que nos queda, porque ¿qué sería lo otro? Los anexos. Pero los anexos, para eso no hay problema, pero de todos modos los anexos nos corresponde el jueves. A ver, ¿alguna pregunta sobre las técnicas y el cronograma de trabajo?
Vamos, elaboren las preguntas. Pero no se queden con dudas. Licenciada, entonces tendríamos que elaborar preguntas tanto para la encuesta como para la entrevista. Van a elaborar las preguntas de las técnicas que ustedes seleccionen. Yo no he dicho que es una encuesta y una entrevista. Esas técnicas las van a seleccionar ustedes. ¿Me hago entender? Si van a hacer la encuesta, ustedes diseñan las preguntas de la encuesta que tienen que ver con el título de su investigación. ¿Me entendiste? Sí, pero dijo que teníamos que utilizar 3 de las herramientas. Puede ser Exacto. la encuesta perdón, las 3, claro. Digamos, de todas las que nos mostró, podemos utilizar 3, como ser la observación, la encuesta o la entrevista. Pero les estoy diciendo que hay muchas más técnicas y que ustedes pueden buscar. Yo solamente les cité esas como ejemplos. Ahorita usted le pregunta a Google, instrumentos para obtener información, y ahí encuentran todas. Si les agradó las que yo les mostré, las pueden utilizar, pero les estoy aclarando que hay muchas más, cientos de técnicas. No creo que la pregunta iba si vamos a utilizar solamente una de las herramientas o tenemos que utilizar 3 obligatoriamente. Mínimo 3. Mínimo 3. Ok. ¿Qué más? Queda menos de un minuto. ¿Hay otras preguntas para volver a entrar o aquí podemos terminar? Pues yo creo que está bien ahí, aunque si pudiera mostrarnos algún trabajo ya realizado con Voy a anterioridad buscar. Voy a buscar. pasarnos. Si encuentro, les comparto. ¿Ya? Ok. De todos modos, si les surge en el tiempo de estudio, si les surge alguna duda, anoten la